a partir de aquí, madre mía lo que hay a partir de aquí, todo es toxicidad. Buenas y prepararos porque el vídeo de hoy va a tener toxicidad, pero a otras escalas. No sé si os acordáis del famoso debate que hubo durante el año 2020 de cuál de las dos videoconsolas, PlayStation 5, Xbox Series X, será la consola más potente y la que mejor va a rendir los juegos multiplataformas. Seguramente os acordáis de los muchos debates que se plantearon acerca de la potencia de una videoconsola, de la potencia de otra, de los famosos cuello de botella, de todas esas cosas que se comentaron a lo largo de un año, debates los cuales pues dejé de plantear en el canal una vez llegaron las videoconsolas y eso ya pues simplemente se podía palpar, se podía ver, se podía medir. De eso vamos a hablar en este vídeo principalmente. Si tengo tiempo pues abarcaré otra serie de temas, pero es que Deathloop ha sido la gota que ha colmado el vaso con este debate, ¿de acuerdo? Como digo, si tengo tiempo para comentar un par de cositas más, lo haré, y de hecho principalmente vamos a empezar con un pequeño detalle acerca de Call of Duty Modern Warfare 2. Y es que vamos a empezar con Call of Duty precisamente acorde al vídeo que vamos a comentar acerca de resoluciones, de lo que son frame por segundo, de lo que es el rendimiento de los videojuegos en estas consolas de nueva generación, las cuales todavía no se las ha exprimido, pero por supuesto ya hay un montón de videojuegos que las están poniendo bastante a prueba, y uno de ellos es el que estáis viendo en pantalla, Call of Duty Modern Warfare 2, el cual ya ha revelado sus especificaciones técnicas, aunque si habéis reservado el videojuego seguramente ya podéis estar jugando una beta, tanto en consolas Xbox como en consolas PlayStation. En PlayStation fue de manera anticipada por, ya sabéis, la paridad esta que Jim Ryan ha otorgado a la saga Call of Duty en su plataforma. Y bueno, quitando todo eso, en la Xbox Series X y en PlayStation 5 tienen un rendimiento básicamente idéntico. Las comparativas que se han podido hacer con la beta pues dan básicamente los mismos resultados tanto en una como en otra. No se han encontrado diferencias similares en este caso en ambas versiones, y en cuanto a lo que son los modos, hay uno que va a 4K 60 frames en ambas videoconsolas. Eso sí, 4K dinámicos, no son 4K nativos una vez más. Luego tenemos otro modo que está enfocado en los frames por segundo que llega hasta los 120 frames por segundo y a 2K de resolución dinámica. En este modo Xbox Series sí ha mantenido pues un poco mejor el tipo, pero en resumidas cuentas ha estado más o menos a la par, ¿de acuerdo? El detalle viene en el modelo de la Series S, que obviamente es un modelo que no va a competir ni con PlayStation 5 ni con su hermana mayor de la Series X, no por nada, sino porque está pensado para otro tipo de público, pero sin embargo ha sorprendido a propios y extraños, y es que la Series S soporta Call of Duty Modern Warfare 2 hasta los 2K 60 frames por segundo en su modo más óptimo. Y en cuanto a lo que es el modo, digamos rendimiento, llega hasta los 120 frames y los 1080p, una auténtica pasada. Y es que la Series S nuevamente, otra vez, vuelve a demostrar que es una consola que está perfectísimamente preparada para los juegos de nueva generación y que va a ser una consola que va a durar muchos años soportando muy bien lo que son los videojuegos, siempre y cuando dentro de ese arco de mínimos que se ha propuesto, que son los 1080p y los 60 frames por segundo. Ese era el arco mínimo que se había puesto, es decir, eso sería la base para todo videojuego, sobre todo para los propios videojuegos de Microsoft. Y aquí, pues una demostración más, en este caso con Call of Duty, que os guste más o guste menos esta franquicia, ha acabado aguantando el tipo estupendamente bien. Como digo, llega a su tasa máxima de resolución, que son los 2K nativos, puede llegar a 4K pero rescalados, pero esos 2K nativos, y 60 frames, y luego pues tiene esos 1080 prometidos hasta 120, es una auténtica salvajada. Como digo, todo esto siempre depende sobre todo por parte de los desarrolladores. La consola da de sí de sobra y un Call of Duty pues no es moco de pago. Y en este caso, pues hay que decirlo, un videojuego como Call of Duty, como iba diciendo, guste más o guste menos, requiere mucha potencia. Es un videojuego que suele estar bastante trabajado, y en este caso Modern Warfare 2, en el apartado técnico visual, pinta una auténtica virguería. Luego, a todo eso tienes que sumar los clásicos tiroteos, que obviamente bajan mucho lo que es la tasa de frames, puede tener alguna clase de problemas, sobre todo en los shooters es importantísimo mantener una alta tasa de frames, y en Series S, al menos por lo que nos están diciendo en la especificación,
especificaciones está el videojuego yendo estupendamente bien. Ya lo veremos en este caso. Ahora mismo tenéis la beta activa que os he comentado para que por vosotros mismos podáis comprobar estas resoluciones, que como digo, de momento son resoluciones dinámicas, pero que están alcanzando esos techos que se propuso la pequeñita pero matona consola blanca de Microsoft, la cual, vuelvo a decirlo, imaginaros cuando tengan Activision Blizzard bajo el brazo, imaginaros con los juegos de Bethesda, lo mucho que puede dar mientras que los desarrolladores, como digo, se empeñen. Pero ahora vamos a ir con la parte tóxica. Seguramente os acordáis que cuando se anuncia que Deathloop finalmente llegaba el día 20 de septiembre, pasado día 20 de septiembre, a Xbox y también a Game Pass, y se anunciaba a su vez que llegaría esa edición, la Golden Loop, que al fin y al cabo pues es una versión que te otorgaba pues una serie de cosas, había unas cuantas mejoras añadidas, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas que yo comenté aquí en este canal fue aventurarme a decir que la mejor versión iba a ser la de Xbox Series X, iba a ser la mejor versión de Deathloop en videoconsola. Por supuesto, si tienes un PC pepino, pues ahí no hay nada que discutir, ¿de acuerdo? Pero, ¿en qué me basaba yo para decir eso? En dos cosas bastante obvias. La primera, la mayoría de los videojuegos multiplataforma están yendo mejor en Xbox Series X. No lo digo yo, lo dicen todos los canales prácticamente que se dedican a las mediciones, y en este vídeo voy a recordaros alguno de ellos. También os dije, precisamente, que se trata de un estudio de Microsoft. Ahora mismo Arcade le pertenece a Microsoft, ya está el conglomerado Bethesda ahí dentro. Por supuesto que teniendo el hardware a mano, teniendo el kit de desarrollo más a mano y por supuesto perteneciendo a la mismísima empresa, pues era un poquito de cajón que iban a tener, aunque sea un poquito mejor, el resultado final del videojuego en su consola principal. ¿Resultado? Que un par de días después, pues salió IGN y me dio la razón. Salió IGN sacando comparativas en las cuales había una diferencia de tasa de frame absolutamente espectaculares por momentos. Había pequeños momentos que ganaba la Play, pero la mayoría del tiempo Xbox Series X en este caso rendía mucho mejor. Y esto no es por tirarle hate, oh, es que la Play va muy mal. No, la Play va muy bien el videojuego, si aquí no estoy diciendo lo contrario, pero yo vine avisando de eso y ¿sabéis qué es lo que pasó? Que me tiraron mierda por todos lados. No, es que eso no cuenta, es que esa versión no es que estás mintiendo, es que estás desinformando. Me remito únicamente a hechos. La pregunta y la cuestión sería, ¿por qué la gente a día de hoy se sigue sorprendiendo de que esta clase de cosas sucedan? Es decir, Xbox Series X, por mera potencia, por meras estadísticas de videoconsola, es mucho más pesada que una PlayStation 5, puede aguantar muchísima más carga de trabajo. No sé si os acordáis del famoso debate de los teraflops, de los famosos 12 teraflops. Simon, ¿dónde están los 12 teraflops? Simon, ¿dónde está esa potencia de la que me hablabas de Series X? Pues la realidad está golpeando en la cara conforme pasa el tiempo. Como digo, la mayoría de los videojuegos se están yendo mejor ahí, y Deathloop es simplemente un caso más dentro de todo esto. Que la diferencia pueda resultar más o menos significativa o que os pueda dar un poquito igual, eso es algo ya en lo que no voy a entrar, por supuesto, pero por potencia, una consola como la Series X obviamente te va a correr mucho mejor los videojuegos, y es que ya se estaba demostrando desde hace mucho tiempo. Es una consola muchísimo más preparada a día de hoy. En futuras actualizaciones pues ya veremos. Sin embargo, para algunos no era suficiente lo que puse acerca de IGN o lo que he comentado acerca de la potencia de la videoconsola, y me vinieron diciendo algo así como: Semos, no vayas tan deprisa, Semos, todavía queda el análisis de Digital Foundry, esos son los que saben, esos son los más fiables, y entonces ya verás cuál es la élite del gaming. Aquí está el resultado del análisis de Digital Foundry. Lo podéis buscar por vosotros mismos. Yo me he preocupado de buscar y recopilar todos los datos y ponerlos aquí en pantalla bien traducidos, ¿de acuerdo? Bueno, en el modo básico, básicamente igual, valga la redundancia, van igual prácticamente en las dos videoconsolas. No se han apreciado unas diferencias que sean mínimamente reseñables. Habrá un momento en el que baje un frame en Play y otro que baje en Xbox. Lo dicho, igual. Modo calidad, cuando ya empiezas a pedirle a la videoconsola, cuando ya empiezas a exigirle, venga, potencia, nueva generación, a ver esos teraflops, resulta que va unos frames por encima de PlayStation 5. Y eso que en el modo calidad se resiente un poco, no aguanta esos 60 frames de Deathloop por ahora, pero en ambas versiones. Y en las de Series X aguanta mucho mejor el tipo que en PlayStation 5. Ya cambiamos un poco aquí las cosas, ¿verdad?
Luego, bueno, en el modo Ray Tracing no se encuentra prácticamente desenfoque en el movimiento de la versión de Xbox. En la de PlayStation 5 en las imágenes se aprecia que sí, pero bueno, aquí ya estamos en plan ojo biónico y ver también desde qué cámara, perspectiva y demás, así que no voy a entrar en ese tema, ¿de acuerdo? Pero lo dejo como detalle. Modo de 120 Hz. Ok, pues aquí resulta que tiene una ventaja de 10 frames por segundo ya por encima de PlayStation 5. En los modos superiores, Deathloop de manera aplastante está por encima de PlayStation 5. Guste más, guste menos, perdonadme la exageración, pero es simplemente lo que hay. El único punto negativo que existe en las versiones de Xbox es que en la Series S sí que es verdad que las resoluciones son un poco decepcionantes, no están alcanzando ese umbral o ese nivel esperado en un momento dado, sobre todo en el máximo modo de rendimiento, ¿vale? Rendimiento en cuanto a lo que son los frames por segundo, pero en Series X a mí que nadie me diga lo contrario, porque esto ya se veía venir desde hace mucho tiempo. Digital Foundry confirma nuevamente lo que dijo IGN hace apenas unos días, ¿vale? Y en este caso, pues incluso dejan caer un poco por encima, si escucháis lo que es el vídeo, a lo largo de su análisis, también que las resoluciones favorecen en momentos puntuales, muy puntuales, a la Series X también. Lo tomo como una pequeña pizca de sal, no le voy a dar tampoco mucho bombo a ese tema, porque lo dicho, si son momentos extremadamente puntuales, pues no es algo que vaya a hacer la diferencia entre comprarse una versión y otra, ¿de acuerdo? Pero si buscáis Deathloop en una versión, lo que dicen prácticamente todos los análisis es que el de Xbox está mucho mejor equilibrado. La gota que ha colmado el vaso y que de hecho me ha impulsado a grabar este vídeo es lo que ha sucedido aquí con un compañero de plataforma aquí en YouTube llamado El Analista de Bits, ¿vale? También se dedica pues a las comparativas de frames, de resoluciones entre diferentes versiones de un videojuego, ¿ok? Si queréis ver lo que ha hecho con Deathloop, pues tenéis que ir a su canal y echarle un vistazo, pero en resumidas cuentas dice básicamente lo mismo que Digital Foundry y que IGN, que la versión de Series X, pues en altos modos de rendimiento se nota que está un poquito por encima de PlayStation 5. Es una realidad, son los datos que le han salido y es simplemente lo que hay. ¿Lo queréis creer más o lo queréis creer menos? Resulta que coincide con prácticamente estos medios de información. ¿Sabéis qué es lo que ha sucedido? ¡Rectifica, analista! ¡Rectifica! Se te ha olvidado poner lo más importante en la comparativa de un videojuego. ¡El DualSense! Y la vibración áptica, los gatillos adaptativos. Esto hace que la versión de la Play sea la mejor de todas. Literalmente ha pasado eso, literal. Me he leído los comentarios y son una auténtica panza de reír. La versión de Deathloop de PlayStation 5 es mejor que la de Xbox porque tiene el DualSense. Con sus dos huevos morenos, así lo están diciendo. Y muchos de verdad que es que se lo creen, que lo repiten. No es que la mejor versión, eso porque tiene las actividades del mando y no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver. ¿Desde cuándo un periférico determina cuál es la mejor versión de un videojuego? Por esa regla de 3, las versiones de Nintendo Switch siempre tenían que haber sido las mejores. Pero bueno, dejando a un lado eso, resulta que ahora esto es importante, el mando. Bueno, pues yo digo una cosa rápidamente para cargarme ese argumento. Yo juego muy incómodo con los analógicos simétricos. Yo juego mejor en asimétrico. A mí me cansa mucho la mano jugar en simétrico, me cansa muchísimo, con lo cual ya para mí esto no es la mejor versión. Esto de hecho se carga parte de la experiencia para mí, con lo cual incluir periféricos es una absoluta chorrada. Tienes que medir cómo es el videojuego en sí mismo, lo que viene dentro del videojuego, cómo rinde en una videoconsola, qué velocidad se mueve, qué resolución te ofrece. Eso es algo que se puede medir. Esto no es algo que se pueda medir, esto es una experiencia personal que tenga ya cada uno. Es una auténtica majadería. Por esa regla de 3, aquí nos podemos poner a sacar el Quick Resume y otra serie de características que PlayStation no tiene. Eso ya no interesa tanto, no. Lo importante es la vibración áptica. Pues habrá gente que, sobre todo en un juego como Deathloop, donde tienes que disparar mucho, no quiere que el mando le haga brr, brr, o que le moleste o que tenga que machacar los gatillos para pegar un tiro. A lo mejor eso de hecho hace que la experiencia sea un poco más tediosa y te obligue a desactivar las cositas del mando, lo cual lo dejaría en una situación bastante más que neutra. De hecho, si nos vamos a poner tiquismiquis y metemos los periféricos, podemos también decir cosas tales como que la batería del DualSense te dura menos que lo que te puede durar la batería que te vende Xbox, o que las pilas de alta calidad que le puedes comprar en cualquier momento, ya que el mando de PlayStation 5
no te ofrece prácticamente alternativas de cargas adicionales, depende de la batería interna, con lo cual puede ser una experiencia todavía más tediosa, así que es casi mejor no meter los periféricos por medio porque puede salir bastante mal parado. Pero si nos ponemos a cosas que objetivamente sí pueden ayudar a la experiencia de juego, el Quick Resume mencionado antes es precisamente algo que puede ayudar muchísimo más que cualquier vibración que tenga el mando, cualquier tecnología chorra en este caso. ¿Por qué? Muy sencillo. Deathloop es un videojuego que, si lo habéis jugado, sobre todo ya sabéis que se penaliza mucho el morir. No es un videojuego en el que puedas ir a lo loco porque vas a morir muchas veces, y en ese sentido el juego te devuelve hasta el principio y tienes que repetir una serie de cosas que desde luego no es lo más agradable del mundo. Gracias a Quick Resume, digamos, te puedes tomar el juego un poco más tranquilo, ya que si por ejemplo tienes un imprevisto, se te apaga la consola o lo que sea, el videojuego se mantiene en la misma posición en la que estabas, con lo cual pues desde luego ganas mucho como usuario teniendo Quick Resume. Así que si nos vamos a poner a mirar características externas, Quick Resume a mí me vale mucho más que los soniditos y que todas las cosas que te pueda ofrecer un mando, pero como veis, esto no es algo que se pueda medir prácticamente. Ahora, si nos ponemos en mediciones, vemos que la tasa de frames va mucho mejor en la versión de Xbox, y eso para un videojuego de Arkane, si habéis jugado los videojuegos de Arkane, en los que sobre todo hay un alto ritmo de juego, hay momentos muy trepidantes, hay momentos muy locos y es una jugabilidad muy frenética, la tasa de frames es algo vital, es algo que no es negociable como en un first person shooter en un momento dado. Pues eso precisamente es lo que hace que la versión de Xbox no tenga ninguna clase de discusión. Y sí, qué lejos han quedado aquellos tiempos de los 1080p versus 900p. Ay, qué nostalgia le traerá a algunos, ¿verdad? Pero la realidad en la actualidad es bastante diferente y bastante parecida a la que yo dibujé allá por el año 2020, cuando dije que la mayoría de multiplataformas irían mejor en Series X. Era sencillamente pararse a leer los datos de la videoconsola. Pero bueno, aparte de eso, pues los medios que se dedican precisamente a hacer mediciones de los videojuegos entre una y otra versión, como Digital Foundry, los datos que dan son los que estáis viendo en pantalla. La última vez que los dieron, 8-2 a favor de Series X, el resto empates, y en los últimos que han salido, que han sido un par de mediciones más, en los dos ha salido ganando también la Series X. El último caso ha sido de este Deathloop precisamente. Pero bueno, ya a partir de aquí que cada uno elija la versión que quiera del videojuego. Si tienen las dos plataformas, pues él sabrá dónde le merece más la pena jugarlo o no, pero en datos brutos es sencillamente lo que hay. Si alguno echa de menos la época de los 1080 versus los 900, pues lo siento, las máquinas del tiempo todavía no se han inventado. Pero bueno, a partir de aquí, como siempre, caja de comentarios para todo lo que serían vuestras opiniones, y como siempre también os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.